aborto espontáneo. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué ha pasado después de? ¿Se acaba ahí el tema? Ania, ¿lo quieres exprimir? ¿Le quieres sacar provecho? No, ya te voy a responder todas esas preguntas y más. Bienvenidos a Chingonexión. Vengo a decirte principalmente, y el mensaje con el que abro y voy a cerrar este episodio es: vive tu proceso. ¿Sabes que todas las cosas en la vida realmente están compuestas por un proceso? Y si tú te pones a ver el 90% de ellas, no queremos vivir el proceso, güey. O sea, no nos queremos esperar lo que nos tenemos que esperar, no queremos involucrarnos en todos los pasos que nos tenemos que involucrar, no queremos indagar o investigar qué más partes del proceso va a tener esto, sino que al contrario, como buenos seres humanos, queremos todo rápido, aquí, fácil, que no me cueste dinero, que no me cueste tiempo y que no me cueste talento, esfuerzo, que no me desgaste mentalmente, espiritualmente. Todo queremos brincárnoslo, ¿verdad? Este proceso que originalmente es creado para dar vida, el proceso del embarazo, el proceso de tener un bebé, una familia, es un proceso de 9 meses. Y por algún motivo Dios dijo, mira, ¿sabes qué? O sea, nos estaba haciendo y fue como un año es un chingo, 6 meses es poquito, 9 meses, güey, no hay pedo, ¿sí me entiendes? Como que a él le sonó que por algún motivo esto se tenía que tardar 9 meses. Y esa es la parte, de verdad, por lo que he querido profundizar más en este tema. Porque han pasado ya unos meses después de la última pérdida que tuve, que siento que impactó muchísimo mi vida. Había habido una pérdida anterior en un proceso, en un periodo, precisamente de 9 meses, donde yo decía, Dios, te la estás bañando. O sea, tú decidiste que en 9 meses podía, o más bien en 9 meses se horneaba un bebé, y sin embargo conmigo has permitido que durante 9 meses yo haya tenido 2 pérdidas. Y empecé a indagar, y en eso que me empiezo a hacer como esa investigación personal, a nivel personal y espiritual, me encuentro con que muchas mujeres están en ese proceso. Ha sido para mí una sorpresa inesperada. Todas las sorpresas son inesperadas. Mentira. Yo espero que mi esposo me sorprenda un día con una G-Wagon y no va a ser tan inesperado, te lo prometo. Digo, con una mansión allá en Colorado o algo por ahí en Cancún, y no va a ser tan inesperado. Fue una sorpresa de verdad muy inesperada, número 1. Número 2, muy gratificante. Número 3, que me ha acompañado mucho en este proceso del duelo de la pérdida de mis bebés, y darme cuenta que no estoy sola y que hay una comunidad de mujeres allá afuera buscando información, buscando empatizar con otras mujeres que entienden que no están siendo exageradas, que no están locas, que no están queriendo usar esto para ganar más dinero. Simplemente están perdidas, quieren saber más, quieren compartir su historia. Pero para mí fue de verdad gente que me escribió de cuentas falsas y me decían, Ania, creé esta cuenta para escribirte porque no quiero que sepas quién soy. Gente que me decía, no te conozco, pero gracias por tocar estos temas en tu podcast. El video que publicamos de la descripción que yo hice del momento en el que yo experimenté el aborto espontáneo, cuando voy al baño, cuando físicamente veo cómo se ve una bolsita o un saquito que tanto hablan los doctores de células, de esto y del otro. Cuando lo veo en persona, lo describo en mi podcast y lo comparto, se viralizó. Y se viralizó no solamente en mi cuenta. Hubo gente que agarró ese contenido, lo publicaron en TikTok y se viralizó también con más de 7 millones de vistas, una cosa así. Hay una necesidad allá afuera de encontrarnos con otras mujeres que hemos pasado por eso. Una de mis followers me hizo la invitación y de verdad lo sentí como un despertar, porque me dijo, ¿no te gustaría tener una comunidad de mujeres que está buscando ayuda, que está buscando información, que está buscando no sentirse sola, que está buscando hablar y hablar y hablar y hablar del tema sin cansarse y sin sentirse que está mareando a la suegra o a la amiga o a la vecina?
Y me encantó la idea y me eché este clavado, que es en el que tú me vas a acompañar en este episodio de Chingonexión. ¿Qué ha pasado después de que fuiste al baño, viste el proceso físico de un aborto, regresaste con tu doctor y, bueno, oficialmente ya no estás embarazada? Porque por un segundo yo sentía que todo el tiempo el proceso se estaba alargando. Era, pues ya no tienes un bebé porque no hay corazón, no hay latido cardíaco, pero pues tus niveles dicen que sigues embarazada. Entonces algo hay ahí. Entonces en ese punto, imagínate la identidad de la mujer donde ya no solo no estás embarazada, sino que tampoco no estás embarazada. O sea, así o más confuso, desgastante, triste, de verdad es, ¿cómo se puede? Overwhelming, ¿cómo se dice overwhelming en español? Gracias a Dios que tenemos un señor productor que nos va a decir las palabras. Sobrecargado es como, dices, ¿quién soy, güey? ¿Quién soy si no soy una mujer que puede parir y tampoco soy una mujer que no puede parir? ¿Cómo se llama mi caso? ¿Me explico? Y yo me encontré con eso. Y me aventé un clavado y dije, a ver, Ania, ¿cómo se aprende a nadar? Nadando. Tú te puedes leer libros de que el brazo se mueve así y que el agua sostiene el aire y que se saca por la nariz, pero no se aprende a nadar hasta que te metes al agua. Y yo te aconsejaría que no te vayas a meter al mar primero cuando vas a aprender a nadar. Dale leve en un chapoteadero primero, en una alberquita en tu casa en la tina, y luego vas subiendo a una alberquita que le alcances y poco a poco. Y eso fue lo que yo hice. Empecé a sentarme con Dios, a platicar con Él, primero diciéndole todo lo que le tenía que decir, porque Dios de verdad no necesita de nosotros. Me quedó muy claro que la que necesitaba que Dios escuchara lo que yo le tenía que decir era yo, no Dios. Y le empecé a decir, le dije, mira, la neta te la bañaste, 2 abortos en 9 meses, mi esposo se muere por una niña, estoy cansada, tengo 39 años, güey, tengo que trabajar, o sea, hubiera sido la fecha perfecta. ¿Por qué permites esto? ¿Para qué permites esto también? ¿Por qué yo? Habiendo tantas mujeres de afuera, agárrate otra. Ya no quiero ser tu guerrera más fuerte, ya no quiero pelear estas batallas. ¿Sí me entiendes? De que no hay pedo. Si no quieres, puedo no ser tu guerrera, no importa. O sea, y después de haberme desahogado tanto, estaba buscando la respuesta de Dios. Y la pregunta principalmente era, ¿quiero o no quiero volverme a embarazar? Y no solamente era mi pregunta, era la pregunta más repetida de amigos, familiares, conocidos y principalmente mi pareja. Mi esposo me decía, yo creo que ya no, ¿verdad, Ania? Yo creo que ya, qué hueva. Ania, yo creo que volver a pasar por esto fue mucho mejor. Mejor vamos a dejar la idea por la paz. Y yo decía, ajá, ¿y entonces? Tú no me vas a dar una respuesta, Eli, y tú no me vas a dar una respuesta al doctor, porque el doctor me va a decir, cachín, se siga intentando y siga viniendo, ¿no? Y al final fui con esa pregunta con Dios, esperando que me dijera, sí, vuélvelo a intentar, o no te apendejes, ya no lo intentes, o algo como más decisivo. Pero Dios, siendo Dios, me contestó, vamos para atrás, y me dijo, ¿qué aprendiste? Y yo, bueno, que se ve como una bolsita café. Eso fue lo que aprendí. Me dijo, ¿qué más aprendiste? Y creo que lo había platicado en un capítulo de Chingonexión, donde el arrepentimiento no es malo. Entonces yo le decía a Dios, bueno, me arrepiento de haberme tardado tanto entre Isaac y el siguiente bebé. Me decía, exacto, pero ¿qué es de lo que te arrepientes? Y yo, bueno, es que yo decidí, pero lo decidí pues pensando que era lo mejor para mí, para mi familia. Exacto, tú decidiste. Tú quieres tomar el control de las cosas, tú quieres decirle al volante a dónde ir. Y regresaba yo, abría la Biblia, la leía. En repetidas ocasiones Dios te dice, enfócate en mí. Entonces yo decía, ok, me enfoco en ti. Voy a la historia. Un aborto antes me decía, ¿qué aprendiste? Yo, bueno, creo que había como una cierto tipo de competencia con otras mujeres que se estaban intentando embarazar también.
Había también como una competencia conmigo misma de decir, yo voy a probar que a la primera que yo intento, yo puedo. Había una lección también donde yo podía aprender que al final de cuentas Dios tiene que decidir, y lo platicamos aquí. La vida es una decisión de Dios. Tú puedes tener relaciones, los días de ovulación, estar en perfectos niveles como estamos Hila y yo, y Dios decía no. Y cuando Dios dijo sí, fue sí. Y cuando Dios dijo ya no, fue ya no. Pero todavía, y esta es la parte en la que quiero que me pongas atención, yo me fui todavía más atrás. Y Dios me dijo, ok, tienes un matrimonio, una familia que te ama y amas, tu bebé, o sea, 4x4, el Isaac, terremoto nivel 5, Jimenita hermosa, o lo que yo veo que es hermoso, tus papás, tus hermanos, tus sobrinos, más para atrás. Un divorcio súper trágico con el muerto, que ojo, no se llama el muerto, oigan, y no está muerto. O sea, 10,000 veces les he dicho que le decimos así de cariño porque ya no vive en mi corazón. O sea, ya va, es más, no sé nada de su vida, entonces le decimos el muerto. Antes del muerto, yo había tenido 2 relaciones entre mi primer matrimonio y mi segundo matrimonio de 2 novios. El primer novio era jinete profesional y era cristiano. Y era una peleadera, porque él cristiano y yo atea, güey. Entonces yo le decía, wow, la vida es maravillosa. Y él me decía, Dios. Y yo, no, es que yo no creo en Dios. Yo creo es en la vida, en el universo y ya sabes, puro rollo mareador. Yo creo que el tipo muy inteligentemente se dio cuenta que yo era una bebé espiritualmente y que no iba a poder, no tenía él por qué desgastarse queriéndome despertar a nivel espiritual. Y esa relación terminó a los 6 meses. Pero esa relación deja un vacío tan grande que yo generé, no él, no la relación. Yo generé, yo dije, es que esta relación merece que yo me quite todo esto y saque, y genera un vacío tan grande que yo llego con lo que ahora identifico que fue mi primera relación tóxica. Esa relación con ese tipo empieza cuando yo estaba en Monterrey y él estaba en San Antonio. Su sobrinito iba a una escuela en la que yo daba clases de maestra, era maestrita. Y en una ocasión él como que llevó al niño a la escuela y novela de Televisa de las 7 de la tarde, güey. O sea, naco el pedo. Pero yo, ya sabes, terca y que, ¿el tío? ¿Quién es? ¿El papá? Y las maestras y que María Mercedes y así. Bueno, haz de cuenta. Entonces, ¿quién es? No, es el tío, pero vive en San Antonio. Ah, ok. Para no hacerte el cuento largo, empieza una relación. Él estaba en San Antonio. Empezamos a hablar por teléfono horas y horas y horas y horas. Y él me dice, ¿sabes qué? Me voy a ir para allá. Yo me quiero ir contigo. Me quiero casar contigo. Quiero tener hijos contigo. Quiero hacer todo contigo. Llega, se presenta con mis papás. Y el tipo engatusa a mis papás y a mi familia siendo una persona impecable, güey. O sea, contigo impecable es, pues imagínate, porque me ha hecho pendeja a mí y a mis papás y así. Y todo el mundo, wow, el novio de Ania y tal y tal. El tipo cantaba. O sea, te estoy diciendo que era una novela de Televisa. O sea, tenía aparte talentos como para engatusar gente. Cantaba espectacular, cantaba mariachi, espectacular. A los 3 meses, yo creo, 4 meses de novios, ya yo me había dado cuenta quién era él. Y lo peor era que no me podía salir de la cárcel en la que yo me había metido. Porque, ¿qué iba a decir la gente? ¿Cómo yo le iba a decir a la gente que esa persona que yo les había dicho es un lindo, es un hermoso, es un cuero, era un hijo de puta, maldito, perro? Y la primer palabra que identificó mi terapeuta en ese entonces era un misógino. Búscalo porque no quiero que vayas a caer en la misoginia de absolutamente nadie, ¿ok? El tipo tenía la habilidad de, literal, engañar a su víctima, y la misoginia es una condición donde el hombre por algún motivo odia a la mujer y la quiere ver sufrir, la quiere minimizar, la quiere denigrar, la quiere
le quiere faltar el respeto, etc. Pero te estoy hablando que en un nivel exagerado. Entonces, de haber sido el príncipe azul, en 3 meses ya la calabaza se había acabado, ya había regresado, o sea, ya Cinderella, ¿sí me entiendes? Llegaron las 12 y el tipo me dice, vamos a casarnos. Y yo, madres, güey, ¿cómo se dice que no? ¿Sabes? De que, shit. Entonces fue como un tipo, claro, vamos a casarnos. Bueno, y como no sabemos cuánto tiempo nos vamos a tardar en embarazarnos, vamos a dejar de cuidarnos. Y yo, puta madre. Pero por fuera, eso era por dentro, pero por fuera yo, me encanta, ya nos vamos a casar. Nos vamos a dejar de cuidar porque somos uña y mugre y Dios nos... ahí no existía Dios en mi cabeza. Obviamente no, porque mira todas las pendejadas que hice. Entonces resulta que hicimos la despedida de soltera sin anillo y sin lugar. Me traiciona, viste, de que no lo puedo ni decir, güey. O sea, yo creo que es una de esas cosas que uno entierra porque no quieres, no, o sea, es como que, o sea, como que lo dejas en el pasado, pero con pena, ¿sabes? Lo dejas en el pasado con arrepentimiento, lo dejas en el pasado con culpa, lo dejas en el pasado con cargo de conciencia. Para hacerte el cuento largo, Ania está embarazada. Gracias, señor productor, se le agradece. ¡Producción! Gracias. Me trajo un vasito con agua, gracias. Y Ania está embarazada. Y de verdad, Dios, te lo he dicho 1000 veces, no es ningún pendejo. Fue un embarazo súper trágico. Desde el día 1, sangrado, vómito y sobre todo yo sentía que ese bebé no encajaba en mi cuerpo. Güey, ¿qué? Esto está súper loco. O sea, ¿cómo tú vas a sentir que un bebé no encaja? O sea, Ania, te estás volviendo loca. Pero yo decía, no, yo voy a defender a capa y espada. Ese es mi bebé y tal y tal y tal. Bueno, pasa un mes después. El tipo nunca me golpeó, pero había mucha manipulación psicológica, física, no tanto en golpearte y así, sino como en tú siempre camina detrás de mí. Yo era la del dinero. Y ha sido más pendeja. Yo era la del dinero, mucho o poquito dinero, pero yo era la del dinero. Entonces era, tú no puedes traer mejor carro que yo. Compra un carro y dame las llaves para poderte llevar y traer. Me llevaba de desayunar todos los días al kinder donde trabajaba, que era donde estaba su sobrino. Y tiempo después entendí que no era porque me estaba llevando a desayunar, sino que quería ver que yo realmente estuviera en el trabajo. Güey, cuando te digo enfermo el pedo, es enfermo el pedo. Pasan los meses. Yo tenía 2 meses de embarazo. El tipo se pone loco porque aparte viviendo en casa, yo vivía en casa de mis papás, él se colgó y se fue a vivir a casa de mis papás también. Llegó un momento en el que el tipo, no, yo ya me voy a vivir a casa de mis papás, si tú quieres tú te vienes. Y yo decía, pues no me quiero ir, ¿cómo le vas a hacer? O sea, yo no me quiero ir y si tú quieres ser mi novio tienes que vivir conmigo y tal. Y era demasiado drama. Finalmente, él se va un día, creo, hizo un berrinche, no sé qué. Yo había comprado un iPad, se llevó el iPad. Era demasiada, ¿sabes? Era como, no me acuerdo cómo se llama. Hay un término para eso en psicología, donde te engañan, o sea, te logran manipular, obviamente, a nivel mental, tanto que ya la realidad la dudas. No tienes claro de que se fue, era mi novio o cómo, estoy embarazada. O sea, es tanto lo que estás viviendo y lo que estás bloqueando que ya no sabes qué es verdad y qué es mentira. Y al final de cuentas se va de mi casa. Pasaron yo creo como una semana que no me habló, no me buscó. Yo fui con mi terapeuta y ojo, quiero librar el nombre de mi terapeuta porque ella me dijo, no te estoy diciendo que lo hagas. Me dijo, pero la única solución para que tú te quites de encima a una persona como él, que sabes que te va a arruinar el vivir, me dijo, sería que tú perdieras a ese bebé. Y yo decía, ¿me está diciendo que aborte o me está diciendo que no aborte? Porque no estoy entendiendo ni madre. Y yo, pero entonces tú lo harías. Y ella me decía, yo lo haría, pero no estoy diciendo que tú lo hagas. Ha sido más confuso el pedo, güey. Regreso a mi casa ese día, triste, mis papás limitados a nivel financiero, yo limitada a lo que le sigue porque le había dado todo a él. Finalmente llegamos a un acuerdo de que yo necesitaba el apoyo de mis papás para poder... bueno, porque antes de que se me olvide, esa fue la parte decisiva donde tenía 4 días sangrando, coágulos,
dolores pélvicos, abdominales horribles. Y yo le hablaba a mi terapeuta y a mi ginecóloga y ella me decía, Ania, ¿sigues embarazada? Y yo, pero ¿hay latido cardíaco? No hay latido cardíaco. Y ella me decía, es que eso no, es lo de menos. Sigues embarazada. Finalmente, después de esos 4 días, le dije a mis papás, tengo mucho miedo porque siento que el bebé puede no salir como yo quiero que salga porque el embarazo está muy mal. Mis papás, a ver, todos estamos aprendiendo en el camino, güey. O sea, mis papás tampoco sabían qué chingado se hace cuando tu hija se le ocurrió la brillante idea de enamorarse de un pinche misógino de mierda, que era un hijo de puta, que si llegaba a tener un hijo con él, estaba amarrada a eso toda su vida. Entonces, pero al mismo tiempo, si tú como papá le dices a tu hija, sí, vamos a abortar de manera voluntaria, ¿qué le estás enseñando? ¿Sabes? Pero es mi cuerpo. Verga, sí, mijita, pero te estoy intentando salvar. Pero yo no te puedo decir como papá que hagas. Entonces, se hizo como un acuerdo muy raro. Fue como un tipo, ¿me pueden ayudar, por favor? Sabiendo que no me quieren ayudar, pero que al mismo tiempo sí les gustaría que yo no estuviera embarazada. O sea, imagínate, por favor, la presión. No estoy excusando nada. Al contrario, me estoy haciendo responsable de la decisión que tomé en ese entonces. Precisamente vinimos a Houston con un doctor, gracias a Dios, un excelente médico en aquel entonces. Me dio primero unos medicamentos, al día siguiente regresé, me puso una cosa que te dilata el cervix, entonces en ese punto te hacen firmar un documento de que sí o sí tú tienes que regresar al tercer día. Suena como, te estoy diciendo, a cuento tipo de terror, porque era al tercer día tú tienes que ir sí o sí a que te saquen al bebé. En ese punto creo que yo tenía todavía menos de 3 meses. Nunca había logrado ver el latido cardíaco, nunca pude tener un eco de decir, ay, la forma del bebé. O sea, era como un embarazo como muy raro. Siento que al final de cuentas nunca lo voy a saber, pero creo que al final de cuentas como quiera hubiera sido una tragedia de un bebé mal formado. Yo tenía demasiado estrés, tenía demasiado coraje, tenía demasiada depresión, tenía muchas cosas que siento que le podían hacer más daño o le hacían más daño al bebé como para mal formarse. Finalmente hice el proceso del aborto voluntario. No me acuerdo cuánto cobraban, pero era una mentada de madre. O sea, una cosa así de que $500, $800. Una clínica profesional con enfermeras. Muy traumático para mis papás también porque te sacan de la clínica con anestesia. O sea, estás drogada, lo que le sigue. A mí la anestesia me cayó muy mal, me dio mucho asco. Mis papás, mi mamá cuidando a Jime, mi papá cuidándome a mí. Imagínate cargar a otro adulto, como en la peda, de cuenta que estás de que, tipo, bueno, yo nunca me he puesto así, pero que estás como que se te cae la cabeza, se te caen los brazos, pero estás vomitando, pero sosténle el cuello porque no se vaya a broncoaspirar con el vómito. Como papá. Como papá, güey, estar viviendo eso. Ahora que yo soy mamá, digo, verga, ¿cómo lo pasaron mis papás? ¿Cómo Ania se atrevió a poner a sus papás en esa posición? Pero todavía más allá, viene Dios y me dice, ¿a tus papás o a ti? No, bueno, lloraba como una loca, loca. O sea, yo lloraba y decía, pero perdóname, señor, es que yo no sabía. Me decía, eso es lo que quiero que identifiques. Que muchas veces te vas a equivocar sabiendo y muchas otras no vas a saber lo que estás haciendo. Y como quiera, tú lo que tienes que hacer, Ania, es enfocarte en mí. Porque si tú en ese entonces te hubieras enfocado en mí, no sé lo que hubiera pasado, pero no tendrías la culpa que tienes hoy. Gracias a Dios, cuando tuve esa conversación, me puso el versículo de la Biblia donde dice que cuando tú aceptas a Dios, tú eres una nueva persona. Yo no soy la Ania que abortó de manera voluntaria o involuntaria. No soy la Ania que tuvo no sé cuántas relaciones tóxicas o no tóxicas. No soy la Ania que vive en culpa. Me hago responsable en el nombre de Dios, con el poder de Jesucristo y digo, ¿qué sigue? Porque hoy en día puedo volver a decidir enfocarme en ese pedo o enfocarme en Dios. Y otra vez, no estoy hablando de mi aborto, estoy hablando de la situación en la que tú estás metido. ¿Qué pasa en tu vida hoy en día? Cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Te estás divorciando? ¿Le hallaste un cuerno a tu novio, a tu mujer? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Una cuestión legal? ¿Dinero?
familiares que se distanciaron de ti, te peleaste con tus papás, con tus hijos, una mala relación, el co-parenting, que es súper difícil una vez que te divorcias. ¿Cuál es tu situación hoy? Porque lo que dice la Biblia de tu situación es enfócate en Dios. En mi caso, en mi proceso, después de haber llorado con Dios y haberle dicho, wow, o sea que mi error no fue haber ido a abortar voluntariamente, ni está siendo el quererme embarazar a los casi 40. Mi error ha sido y seguirá siendo el mismo error que el tuyo. No enfocarnos en Dios. Querernos enfocar en el problema, pensar que podemos con Él solos, querer decidir, querernos autoetiquetar. Entonces abortaste. ¿Sabes lo que pasó increíblemente después de que yo tuve esa conversación con Dios? Me empezaron a llegar mensajes de muchísimas mujeres que tenían el mismo arrepentimiento que yo y me decían, Ania, yo viví lo mismo que tú, pero lo mío no fue involuntario. Y no sé cómo verbalizarlo. Y tengo una culpa impresionante porque el hombre no sabe lo que es vivir un aborto. Nunca lo van a saber. Y no es culpa de ellos y no los culpo por ellos. Pero nunca van a saber lo que se siente el decir, entonces ¿es mi cuerpo o es el cuerpo de mi bebé? Entonces, ¿aborto de manera voluntaria o involuntaria? Y si fue voluntaria, ya toda la vida maté a alguien, soy un asesino. Y si fue involuntaria, entonces soy incapaz y soy infértil. Te voy a decir una cosa, mi objetivo principal con esta continuación del después de haber pasado un aborto es que todo esto que yo estoy viviendo es parte de mi proceso. Abrazo mi proceso, estoy agradecida con mi proceso. Todo lo que tuve que haber pasado fue necesario y parte del plan perfecto de Dios para que yo esté hoy aquí, dando la cara por decisiones muy pendejas que tomé, pero sobre todo para que tú no tomes esas decisiones pendejas. Para que tú hoy en día, en lugar de decidir bien o mal, independientemente de la que sea tu situación, decidas enfocarte en Dios. Tómate el tiempo necesario. No te sientas en prisa de contestarle a la gente que si te vas a embarazar o no, y que si sí, que cuándo, y que cuándo lo vas a volver a intentar, y que si no te sientas con esa presión. Abraza tu proceso y la manera más fácil de poder abrazar tu proceso, respetar tus tiempos, verbalizar lo que tengas que decir, aceptar tus emociones y abrazar todas las emociones que tú tienes al estar viviendo tu proceso, el que sea, es enfocarte en Dios. Familia de chingones. Con este episodio cierro el tema. No vamos a volver a hablar al respecto. En el nombre de Jesús sigo el plan perfecto de Él para mi familia, para mi cuerpo, para mi maravilloso matrimonio que tengo con el Chavo del Pastel. Y de verdad oro para que en el que sea tu proceso, tú también logres enfocarte en Dios. Esto es Chingonexión.